Esa tarde en el jardín, mientras regaba las gardenias de mi madre, escuché algo que ninguna hija debería escuchar jamás. Me llamo Clara. Tengo 58 años. Fui maestra de primaria durante 30 años y ahora, jubilada, cuido de mi madre. O cuidaba, porque después de lo que pasó, todo cambió. Mi madre se llama Elena. Doña Elena para los vecinos, mamá para nosotros tres. Tiene 82 años, el cabello blanco recogido siempre en un chongo elegante, y esa manera de caminar que te hace pensar que alguna vez bailó vals. Enviudó hace 5 años. Mi padre le dejó 3 casas que rentan bien, y unos ahorros que ella cuidó como oro. Siempre fuimos una familia unida, o eso creía yo. Roberto, mi hermano mayor, tiene 62 años, empresario, oficinas grandes, secretarias, trajes caros. Marina, 60, casada con un cardiólogo. Vive en Polanco, va al club los domingos, usa perfumes franceses. Y yo soy la que nunca salió del barrio, la que vive a 3 cuadras de donde crecimos, la discreta, la que nunca tuvo hijos, la que siempre estuvo ahí. Durante años, eso no me dolió. Al contrario, me gustaba cuidar a mamá, hacer juntas las tortillas los domingos, ver con ella las telenovelas, acompañarla al mercado. Éramos un equipo. Pero hace 6 meses, mamá empezó a cansarse. Olvidaba dónde dejaba las llaves. Repetía preguntas. Dormía siestas largas. Yo no me preocupé demasiado. Tiene 82 años. Es normal, ¿no? Roberto y Marina empezaron a venir más seguido. Antes era una vez al mes. Ahora, cada 15 días. Siempre preguntando lo mismo. ¿Mamá ya firmó la procuración? ¿Dónde guarda los papeles de las casas? ¿Ya hablaste con ella sobre el testamento? Yo les decía que mamá estaba bien, que no había prisa, que ella sabía lo que hacía. Pero esa tarde de domingo, esa tarde todo se rompió. Eran como las 5 de la tarde. Yo estaba en el jardín regando las plantas. Mamá dormía su siesta. Roberto y Marina habían llegado juntos, como siempre últimamente. Dijeron que venían a platicar con mamá. Yo les serví café, galletas de nuez que hice esa mañana y salí al jardín para darles privacidad. Dejé mi teléfono en la mesa de la sala. Estaba grabando una clase de inglés que quería transcribir después. Una costumbre de maestra que nunca perdí. Mientras regaba las gardenias, escuché sus voces desde la ventana abierta. No traté de escuchar. Simplemente llegaron hasta mí. La voz de Roberto, baja pero clara. La mamá tiene demencia, Marina. Se le nota. Es el momento. Sentí que el agua de la manguera seguía cayendo, pero yo ya no estaba ahí. La voz de Marina, todavía más baja. ¿Y si Clara se opone? Roberto se rió, una risa seca. Clara es buena gente, pero es ingenua. Le decimos que es por el bien de mamá, que así estará más protegida. Ella va a creer. ¿Y luego? Luego pedimos la interdición. Dividimos todo antes de que ella done algo a una iglesia o a sus gatos. Mamá ni se va a dar cuenta. Marina suspiró. ¿Estás seguro de que el abogado puede hacerlo rápido? La semana que viene ya tengo la cita. Tú nomás consigue que Clara firme con nosotros. Necesitamos mayoría. Mis manos temblaban. La manguera cayó al pasto. El agua seguía corriendo. Yo no podía moverme. Entré a la casa despacio. Sonreí. Serví más café. Les pregunté si querían algo más. Ellos sonrieron también. No, Clarita, gracias. Qué rica está tu galleta. Cuando se fueron, fui a buscar mi teléfono. Lo levanté con manos temblorosas. Revisé la grabación. 37 minutos. Cada palabra, cada risa, cada traición. Me senté en el sillón donde mamá borda por las tardes. Miré las fotografías en la pared. Roberto de niño, con su uniforme de primera comunión. Marina de quinceañera, con ese vestido rosa que mamá cosió durante meses. Yo, el día que me gradué de maestra, con mamá abrazándome. Y pensé, ¿cómo se llega a esto? No lloré. Todavía no, porque algo dentro de mí, algo que nunca supe que tenía, empezó a despertar. Guardé el teléfono en mi bolsa. Subí a ver a mamá. Seguía dormida, con ese rostro tranquilo que tiene cuando sueña. Le acomodé la cobija. Le di un beso en la frente y le susurré, aunque no podía escucharme, no te preocupes, mamá. Yo te cuido. Siempre lo hice. Siempre lo haré. Esa noche, sola en mi cuarto, saqué un viejo diario que mamá escribió cuando enviudó.
Ella me lo había dado hace años, para que entiendas que las mujeres Herrera no nos rendimos jamás. Lo abrí en una página al azar. Decía, hoy lloré, mañana pelearé. Cerré el diario, apagué la luz y empecé a planear. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Hay cosas que uno da por hecho hasta que las pierde. El olor del café recién hecho en las mañanas, el ruido de la licuadora preparando salsa, la voz de mamá cantando boleros mientras barre el patio. Durante años, esa fue mi vida. Despertarme en mi casita, caminar las 3 cuadras hasta la casa de mamá, tocar la puerta aunque tenía llave y escucharla decir desde adentro, «Pásale, mija, ya está el café». Antes de que papá muriera, los domingos eran sagrados. Toda la familia se reunía. Roberto llegaba con su esposa Lucía y los nietos. Marina con Javier, su esposo, siempre elegantes, siempre puntuales. Yo llegaba primero. Ayudaba a mamá con la comida. Papá se sentaba en su silla de mimbre en el patio, fumando su puro, contando historias de cuando trabajó en la fábrica textil. Mamá lo regañaba por el humo, pero le brillaban los ojos cuando él le guiñaba el ojo. Después de la comida, los hombres hablaban de política. Las mujeres lavábamos los platos, los nietos corrían por el jardín. Era ruidoso, caótico, imperfecto. Era hermoso. Cuando papá murió, todo cambió. No de golpe, poco a poco. Como cuando una planta se seca, primero una hoja, luego otra, hasta que un día te das cuenta de que ya no hay flores. Roberto empezó a venir solo. Lucía tiene jaqueca, decía. Luego empezó a venir cada 3 semanas, luego una vez al mes. Marina seguía viniendo, pero ahora llegaba tarde. Se iba temprano. Es que Javier tiene guardia, decía. Pero yo sabía que Javier ya no quería venir. Decía que la casa le parecía triste. Solo quedamos mamá y yo. Y no me molestaba, de verdad. Me gustaba nuestra rutina. Los lunes íbamos al mercado. Mamá conocía a todos los marchantes. Don Chuy le guardaba los mejores jitomates. Doña Lupe le regalaba cilantro extra. Mamá caminaba despacio, pero firme, su bolsa de mandado colgando del brazo. Los martes eran de limpieza. Yo barría, ella sacudía. Poníamos Radio Fórmula y cantábamos las canciones viejas. Los miércoles veíamos la novela de las 4. Mamá hacía palomitas en la estufa, de esas que truena, no de microondas. Nos sentábamos juntas en el sillón y comentábamos todo. Ay, esa muchacha sí es tonta. ¿Por qué no le dice la verdad? Porque entonces la novela duraría 2 capítulos, mamá. Los jueves yo tenía mi club de lectura, pero pasaba en la mañana a dejarle comida hecha. Los viernes, mamá iba a misa de 5. Yo la acompañaba. Ella rezaba el rosario completo. Yo solo movía los labios, pero me gustaba verla concentrada, con los ojos cerrados, las manos sobre las cuentas. Los sábados horneábamos. Galletas, pies, a veces un pastel si había cumpleaños de algún vecino. La cocina olía a vainilla y canela. Mamá me enseñó todas sus recetas. Para que el día que yo no esté, sigas haciendo estas cosas, decía. Yo me reía. No digas eso, mamá. Tú vas a llegar a los 100. Y los domingos seguían siendo sagrados, aunque ya solo fuéramos 2. Roberto y Marina venían de vez en cuando. Navidad, Año Nuevo, el Día de las Madres, cumpleaños de mamá. Pero ya no era igual. Se sentaban en la sala como visitas. Preguntaban cosas formales. ¿Cómo está de salud? ¿Necesita algo? ¿Ya fue al doctor? Mamá sonreía y decía que todo estaba bien. Pero yo veía cómo sus ojos buscaban algo más. Un abrazo más largo. Una pregunta más profunda. «Te extraño, mamá». Nunca llegaba. Una tarde, después de que Roberto se fue, mamá se quedó mirando la puerta cerrada. ¿Sabes qué es lo más triste de envejecer, mija? ¿Qué, mamá? Que dejas de importarles a tus hijos. Y lo peor es que lo entiendes. Tienen sus vidas, sus trabajos, sus problemas. Pero igual duele. Le tomé la mano. Yo estoy aquí, mamá. Lo sé, Clarita. Por eso Dios te hizo como eres. Sabía que yo te iba a necesitar. Esa noche, cuando llegué a mi casa, saqué el diario que mamá me había dado. Lo hojeé buscando algo. No sabía qué. Hasta que encontré una entrada de hace 15 años. Hoy Clara vino a comer. No tenía que venir. No es domingo. Vino porque sí. Porque sabe que a veces el silencio pesa.
Roberto llamó por teléfono, 5 minutos. Marina mandó flores, pero no vino. Y yo entendí algo. El amor no se mide en regalos, se mide en presencia. Cerré el diario. Me quedé mirando el techo de mi cuarto y pensé, ¿cuándo dejaron de estar presentes? Ahora, después de escuchar esa conversación en el jardín, entiendo que no fue descuido, fue cálculo. Se alejaron para que mamá dejara de importarles, para que cuando llegara el momento no les doliera quitarle todo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Pero yo no iba a dejar que eso pasara. Todavía no sabía cómo, pero no iba a dejar que le hicieran daño. Porque mamá tenía razón. Dios me hizo como soy por una razón. Y esa razón estaba a punto de revelarse. Fue un martes por la tarde cuando todo empezó a quebrarse. O tal vez ya llevaba meses quebrándose y yo no quise verlo. Había llegado a casa de mamá más temprano que de costumbre. Tenía ganas de hacer tortillas a mano, de esas que llevan tiempo, que hay que amasar con paciencia. Mamá siempre decía que las mejores comidas se hacen sin prisa. Cuando abrí la puerta, escuché voces en la sala. Roberto estaba ahí, sentado en el sillón de papá, con una carpeta abierta sobre sus piernas. Mamá estaba frente a él, en su mecedora, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Esa postura que yo conocía bien, esa postura que significaba que estaba incómoda, pero no quería ser grosera. «Ah, Clara, qué bueno que llegas», dijo Roberto, como si me estuviera esperando. Estaba explicándole a mamá sobre unos papeles importantes. «¿Papeles?», pregunté, dejando mi bolsa en la mesa del comedor. «Sí, mira». Sacó unos documentos de la carpeta. «Es una procuración, para facilitarle las cosas a mamá. Así nosotros podemos ayudarla con los trámites de las rentas, los bancos, esas cosas que la cansan». Mamá me miró. Había algo en sus ojos, no miedo, confusión tal vez, o cansancio. «Pero mamá siempre ha hecho sus trámites sola», dije, tratando de sonar casual. «¿Verdad, mamá?» «Sí, pero ya me canso, mija. Roberto dice que es más fácil así». «Es que el otro día», interrumpió Roberto, con esa voz que usaba cuando quería convencer a alguien de comprar algo. «El del banco me comentó que mamá fue a cobrar su pensión y se confundió con los papeles. ¿Verdad, mamá?» Mamá asintió despacio. Me equivoqué de ventanilla. Y luego no encontraba mi credencial. La traía en la bolsa, pero tardé en encontrarla. «Eso le pasa a cualquiera», dije. «El banco siempre está lleno. Es normal confundirse». «Claro, claro», dijo Roberto, pero su tono decía lo contrario. «Pero imagínate si un día pierde la credencial, o si le roban. Con una procuración, nosotros podemos hacer todo por ella sin que tenga que salir de casa». Algo dentro de mí se encendió. Una alarma pequeña, casi imperceptible. «¿Y Marina sabe de esto?», pregunté. «Claro. De hecho, ella fue quien sugirió que lo hiciéramos. Dice que es lo mejor. Todas sus amigas del club lo hacen con sus papás». Mamá seguía callada. Miraba los papeles como si fueran algo extraño, algo que no entendía del todo, pero que tampoco quería rechazar porque venía de su hijo. «¿Y qué opinas tú, mamá?», le pregunté directamente. Ella levantó la vista hacia mí, luego hacia Roberto, luego otra vez hacia mí. «Pues, si Roberto dice que es mejor...». «No, mamá. ¿Qué opinas tú?». Roberto me miró con molestia. «Clara, no la presiones. Ya está cansada». «No la estoy presionando. Le estoy preguntando su opinión». «Es su decisión, ¿no?». Roberto cerró la carpeta con un golpe seco. «Mira, no vine a discutir. Solo quiero ayudar. Si mamá quiere pensarlo, perfecto. Pero no la confundas, Clara. Esto es por su bien. No la estoy confundiendo». Está bien», dijo mamá, levantando una mano. «Ya, no peleen, lo voy a pensar». Roberto suspiró, guardó los papeles. «Bueno, pero piénsalo pronto, mamá. Estos trámites tardan, y mientras más pronto lo hagamos, mejor». Se levantó, le dio un beso en la frente a mamá y se fue sin despedirse de mí. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la sala. Me senté junto a mamá. Le tomé la mano. Estaba fría. «¿Tú quieres firmar eso, mamá?» «No sé, mija. Roberto dice que es bueno, que me va a ayudar. Pero tú nunca has necesitado ayuda con tus papeles. Tú siempre fuiste muy ordenada». «Sí, pero últimamente me canso más.
Y el otro día sí me confundí en el banco. Y hace 2 semanas no encontraba las llaves. Las busqué toda la mañana. Estaban en mi bolsa, pero yo juré que las había dejado en la cocina. Mamá, eso nos pasa a todos. A mí también se me pierden las llaves. Pero tú tienes 58, yo tengo 82. Y estás perfecta. Solo estás cansada. Has trabajado toda tu vida. Es normal. Mamá sonrió, pero era una sonrisa triste. A veces pienso que les causo problemas, que sería más fácil para ustedes si yo... No digas eso, la interrumpí. No eres un problema. Nunca lo has sido. Ella apretó mi mano. Tú siempre has sido mi consuelo, Clarita. Desde niña, cuando Roberto y Marina peleaban, tú eras la que venía a abrazarme, la que me decía, no llores, mamá, todo va a estar bien. Y siempre estuvo bien, porque tú estabas ahí. Sentí un nudo en la garganta. Y sigo aquí, mamá. Lo sé, pero no quiero que tu vida sea solo cuidarme. Tú también mereces... Mamá, mi vida es mía, y yo decidí estar aquí. No por obligación, porque quiero. Esa noche me quedé a dormir en su casa. Cocinamos juntas, vimos la novela, ella bordó mientras yo leía. Todo normal, todo tranquilo. Pero cuando apagamos las luces y cada una se fue a su cuarto, yo me quedé despierta mirando el techo. ¿Y si Roberto tenía razón? ¿Y si mamá realmente estaba empezando a olvidar cosas? ¿Y si yo era la que no quería ver la realidad? Me levanté, bajé a la sala, busqué el diario de mamá. Lo abrí en otra página al azar. Decía, hoy fui al mercado y olvidé comprar jitomates. Me reí de mí misma. Paco se hubiera reído también. Envejecer no es perder la cabeza. Es tener tantos recuerdos que a veces se amontonan y uno tiene que escoger cuáles atender. Cerré el diario. Algo dentro de mí se acomodó. Mamá no estaba perdiendo la cabeza. Estaba cansada. Estaba triste. Estaba sola, aunque yo estuviera ahí todos los días, porque había perdido a su esposo, porque sus otros 2 hijos la visitaban como quien cumple un deber, porque envejecer en este mundo es sentir que empiezas a estorbar. Pero no iba a dejar que la convencieran de que estaba enferma. No iba a dejar que le quitaran su dignidad. Volví a mi cuarto. Saqué mi teléfono. Busqué en internet. Procuración adultos mayores riesgos. Leí durante horas. Y entendí. Una procuración no era ayuda. Era poder. Poder para manejar cuentas. Poder para vender propiedades. Poder para decidir por alguien más. Y Roberto no quería ayudar a mamá. Quería controlarla. A la mañana siguiente, cuando mamá y yo desayunábamos juntas, le pregunté, «Mamá, ¿puedo acompañarte la próxima vez que vayas al banco?» Ella me miró sorprendida. «Claro, mija. ¿Pero para qué?» «Solo quiero ver cómo haces tus trámites. Me gustaría aprender. Por si algún día yo necesito hacer algo similar». Mamá sonrió. «Bueno, voy el viernes». «Perfecto». Ese viernes fuimos juntas. Observé todo. Mamá llegó, sacó su credencial sin problema, esperó su turno con paciencia, cobró su pensión, le preguntó a la cajera por su hija que estaba enferma y salimos. 0 confusión, 0 problemas. En el camino de regreso le pregunté, «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que Roberto vino al banco contigo?» Ella pensó, «Nunca ha venido, mija». «¿Por qué?» «Por nada, solo curiosidad». Pero yo sabía que no era curiosidad, era confirmación. Roberto había mentido. No había ningún empleado del banco que le dijera nada, porque Roberto nunca acompañaba a mamá. Todo era una trampa, y yo lo sabía, pero todavía no sabía qué tan profunda era. Hasta ese domingo, el domingo del jardín, el domingo de las gardenias, el domingo en que los escuché planeando quitarle todo mientras ella dormía arriba, confiando en que sus hijos la querían. Y ahí, en ese momento, con la manguera en la mano y el agua corriendo entre las plantas, entendí algo que cambiaría todo. No podía confrontarlos todavía. No podía gritar. No podía llorar, porque si lo hacía, se darían cuenta de que yo sabía, y buscarían otra manera. Tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que proteger a mamá sin que nadie supiera que los estaba vigilando. Tenía que aprender a actuar como ellos, sonreír mientras planeaba. Y eso era lo que más me asustaba, porque nunca había sido así. Yo era la transparente, la honesta, la que decía las cosas de frente, pero a veces, para defender a quien amas, tienes que convertirte en alguien que no conoces. Esa noche,
sola en mi cuarto, volví a abrir el diario y encontré una frase que mamá había escrito hace años, cuando papá enfermó y nadie creía que iba a salir adelante. Hay batallas que se pelean con gritos y hay batallas que se pelean con silencio. Las segundas son las más difíciles, pero también las más poderosas. Cerré el diario, apagué la luz y decidí que esta sería una batalla de silencio. Los días siguientes fueron una obra de teatro. Yo, la actriz principal, fingiendo que no sabía nada. Roberto y Marina, los otros actores, fingiendo que me querían involucrar en sus planes por el bien de mamá. Y mamá, sin saberlo, era el público inocente que no entendía que la obra era sobre ella. El miércoles, Marina me llamó. Cosa rara. Marina nunca llamaba entre semana. Los miércoles ella tenía yoga, luego comida con sus amigas del club, luego quién sabe qué otra cosa que la hacía sentir importante. Clarita, ¿cómo estás? Su voz sonaba demasiado dulce, como cuando alguien quiere venderte algo. Bien, Marina. ¿Todo bien por allá? Sí. Oye, ¿puedes vernos mañana? Roberto y yo queremos hablar contigo. Es importante. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz tranquila. ¿Sobre qué? Sobre mamá. Sobre su futuro. Creemos que es momento de tomar decisiones juntos, como familia. Decisiones. Qué palabra tan elegante para decir, queremos robarnos todo. Claro, dije. ¿Dónde? En casa de mamá. Mañana a las 4. ¿Puedes? Ahí estaré. Colgué. Me temblaban las manos. Esa noche no dormí. Repasé la grabación 1000 veces. Memoricé cada palabra, cada pausa, cada risa cínica. La mamá tiene demencia, se le nota. Dividimos todo antes de que ella done algo a una iglesia o a sus gatos. Clara es ingenua. Ella va a creer. Me levanté a las 3 de la mañana. Salí al patio de mi casa. El aire frío de la madrugada me despejó. Miré las estrellas. Papá siempre decía que cuando no supieras qué hacer, miraras las estrellas, que ellas están ahí desde antes que nosotros y van a estar después, que nuestros problemas son chiquitos comparados con el universo, pero ese problema no se sentía chiquito, se sentía enorme, porque no era solo dinero, era traición, era maldad. Era ver a 2 personas que crecieron en la misma casa que yo, que jugaron en el mismo patio, que comieron en la misma mesa, planeando destruir a la mujer que les dio todo. ¿Cómo se llega a eso? El jueves llegué a casa de mamá a las 3:30. Ella estaba en la cocina, preparando café. Siempre preparaba café cuando venía visita, como si fuera 1985 y las visitas fueran algo especial. ¿Por qué vienen todos hoy, mija? ¿Quieren hablar de algo, mamá? ¿De qué? No sé. Algo sobre papeles. Mamá suspiró. Otra vez con esos papeles. ¿No quieres firmar? Ella se quedó callada, moviendo la cuchara en su taza de café. No sé, Clarita. A veces pienso que tienen razón, que ya estoy vieja para estas cosas, que les estoy dando problemas. Mamá, no, déjame terminar. Su voz era firme. Yo veo cómo Roberto trabaja tanto, cómo Marina tiene su vida ocupada, y tú, que siempre has estado aquí, sacrificando tu tiempo. A lo mejor sería más fácil para todos si yo solo dejara que ellos decidieran. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Mamá, mírame. Ella levantó la vista. Tú no eres una carga, tú no eres un problema, y no estás vieja para nada. Tienes 82 años y sigues cocinando mejor que yo, bordando mejor que nadie, y cuidando este jardín como si fuera el mismísimo Edén. Pero olvido cosas. Todos olvidamos cosas. Yo ayer busqué mis lentes durante 20 minutos. Los traía puestos. Mamá sonrió un poquito. Eso es diferente. No, mamá. No es diferente. Es ser humano. Tocaron la puerta. Roberto y Marina llegaron juntos. Otra vez, como si fueran un equipo. Entraron con esa energía de gente que viene a resolver cosas. Roberto traía su portafolio de piel. Marina traía su bolsa de marca, de esas que cuestan lo que mamá gastaba en el mercado en 3 meses. Nos sentamos en la sala. Mamá sirvió el café, galletas, todo en su vajilla buena, la que solo usaba en ocasiones especiales. Roberto empezó. Bueno, los reuní porque creo que es momento de hablar en serio sobre el futuro de mamá. Mamá lo miró por encima de su taza. ¿Mi futuro? Yo pensé que ya no me quedaba mucho futuro. No digas eso, mamá, dijo Marina,
con esa voz aguda que usaba cuando quería sonar tierna. Tienes mucho futuro, pero tenemos que asegurarnos de que estés protegida. ¿Protegida de qué?, preguntó mamá. Roberto intervino rápido. De situaciones difíciles. Mira, mamá, tú tienes 3 casas, tienes ahorros, tienes una pensión. Eso es mucho que administrar. Y con la edad, es normal que estas cosas se vuelvan complicadas. Yo administro bien mi dinero, dijo mamá, con un tono que no admitía discusión. Siempre lo he hecho. Claro, claro, dijo Marina. Pero imagínate si te enfermas, o si necesitas algo urgente. Sería más fácil si nosotros pudiéramos ayudarte sin tener que estar pidiéndote permiso para todo. Ahí estaba. La palabra clave: permiso. No querían ayudarla. Querían no tener que pedirle permiso. Me quedé callada, observando. Roberto sacó los papeles de su portafolio. Mira, mamá, aquí está todo explicado. Es una procuración amplia. Con esto, nosotros 3, señaló a Marina y a mí, podemos manejar tus cuentas, tus rentas, tus propiedades, todo legal, todo transparente. ¿Y yo qué?, preguntó mamá. ¿Yo ya no decido nada? Sí, claro que sí, dijo Roberto. Pero nosotros te ayudamos, para que no te canses. Mamá miró los papeles. Luego me miró a mí. ¿Tú qué opinas, Clarita? Ahí estaba. El momento. Podía decir la verdad. Podía gritarles que los había escuchado. Podía sacar mi teléfono y ponerles la grabación ahí mismo. Pero entonces recordé la frase del diario. Hay batallas que se pelean con silencio. Respiré hondo. Yo creo, dije despacio, midiendo cada palabra, que mamá debe pensarlo bien. Es una decisión importante. Roberto me miró con aprobación. Marina sonrió. Exacto, dijo Roberto. Por eso no la estamos presionando. Solo queremos que lo piense. Pero que no tarde mucho, agregó Marina. Estos trámites del notario son lentos, y si dejamos pasar el tiempo, luego todo se complica. Mamá asintió, pero yo veía en sus ojos que estaba confundida. No confundida por demencia, confundida porque sus hijos le estaban pidiendo que les entregara su vida, y ella no entendía por qué. Lo voy a pensar, dijo finalmente. Perfecto, dijo Roberto, guardando los papeles. Tómate tu tiempo, pero recuerda, es por tu bien. Después se fueron. Mamá se quedó en su mecedora, mirando por la ventana. ¿Tú firmarías algo así, mija? No lo sé, mamá. Yo tampoco. Esa noche me quedé otra vez en su casa. Cenamos en silencio. Quesadillas con frijoles. Nada especial. Pero todo sabía diferente, como si la comida supiera a preocupación. Después de lavar los platos, mamá se fue a dormir temprano. Dijo que le dolía la cabeza. Yo me quedé en la sala. Saqué mi teléfono. Busqué en internet. Abogado Derechos Adultos Mayores, Ciudad de México. Encontré uno. El despacho estaba en La Condesa. Se especializaba en casos de abuso patrimonial a personas mayores. Le mandé un mensaje por WhatsApp. Buenas noches. Necesito una consulta urgente. Es sobre mi madre. Creo que mis hermanos quieren quitarle sus bienes. Tengo grabaciones. ¿Puede ayudarme? La respuesta llegó en 5 minutos. Claro. Mañana a las 10 a.m. Tengo un espacio. Traiga las grabaciones y cualquier documento que tenga. Y si puede, traiga a su mamá. Necesito conocerla. Le respondí. Ahí estaré. Gracias. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Esto era real. Ya no estaba solo en mi cabeza. Ya había dado el primer paso. Subí al cuarto donde dormía cuando me quedaba en casa de mamá. Mi cuarto de toda la vida. Las mismas cortinas de flores que mamá cosió cuando yo tenía 15 años. El mismo buró donde hacía mi tarea. La misma lámpara que papá me regaló cuando entré a la normal. Me senté en la cama, saqué el diario. Lo abrí en una página que tenía la esquina doblada. Mamá siempre doblaba las esquinas de las páginas importantes. Decía, hoy Clara me preguntó cómo supe que Paco era el hombre correcto. Le dije, porque cuando todo el mundo dudaba de mí, él creyó. Y cuando yo dudaba de mí misma, él me recordaba quién era. El amor verdadero no es el que te hace sentir especial. Es el que te hace recordar que siempre lo fuiste. Cerré el diario. Sentí lágrimas en mis ojos. Mamá siempre creyó en mí. Cuando decidí estudiar para maestra y todo el mundo decía que no iba a ganar bien. Cuando decidí no casarme y todo el mundo decía que me iba a quedar sola.
Cuando decidí quedarme en el barrio en lugar de buscar algo mejor, ella siempre dijo, Clara sabe lo que hace, déjenla ser. Y ahora me tocaba a mí creer en ella, recordarle quién era. Una mujer fuerte, una mujer capaz, una mujer que merecía respeto, no lástima. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le dije, «Mamá, ¿quieres ir a pasear hoy? Hace tiempo que no salimos. ¿A dónde, mija? A donde tú quieras. Al centro, a Chapultepec, al Zócalo». Ella sonrió. «Hace años que no voy al Zócalo. Entonces vamos, pero tengo que hacer la comida. Hoy comemos afuera. Tú escoge el lugar». Mamá se puso su vestido azul, el que se ponía cuando iba a la catedral. Se maquilló, se peinó su chongo con cuidado. Se puso su collar de perlas, el que papá le regaló en su aniversario número 30. Salimos, tomamos el metro. Mamá no había tomado el metro en años. Se veía emocionada, como niña. Antes veníamos mucho tu papá y yo, los domingos. Tomábamos el metro hasta Bellas Artes, caminábamos por Madero, comíamos esquites en el Zócalo. ¿Por qué dejaron de venir? Porque nos hicimos viejos, y cuando te haces viejo, la gente piensa que ya no puedes hacer lo que hacías antes. Pero tú sí puedes. Lo sé, pero a veces uno se lo cree, que ya no puede. Llegamos al Zócalo. Estaba lleno. Turistas, vendedores, músicos, gente como nosotras. Caminamos despacio. Mamá se detuvo frente a la catedral. ¿Sabes qué día me casé aquí con tu papá? No. Un sábado de marzo. Llovió toda la mañana. Yo pensé que era mala suerte. Pero tu papá dijo, la lluvia es bendición. Y tenía razón. Tuvimos una vida bendecida. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Entramos a la catedral. Mamá encendió 2 veladoras. Una por papá, una por nosotras. ¿Por qué una por nosotras? Le pregunté. Porque vamos a necesitarla. No le pregunté qué quiso decir, pero creo que ella sabía. Las madres siempre saben. Después fuimos a comer a un restaurante cerca de Bellas Artes. Mamá pidió mole. Yo pedí chiles en nogada, aunque no era temporada. ¿A dónde fuimos en realidad hoy, Clarita?, me preguntó de repente. Al Zócalo, mamá. ¿No? ¿A dónde fuimos realmente? La miré a los ojos y vi que ella sabía. A recordarte que eres capaz, que eres libre, que eres tú. Ella sonrió. Una sonrisa triste, pero sabia. Gracias, mija. ¿Por qué me das las gracias? Por no tratarme como si estuviera rota. Terminamos de comer. Caminamos un poco más. Compramos algodones de azúcar. Nos tomamos fotos frente al Palacio de Bellas Artes. Y en el metro de regreso, con mamá dormitando en mi hombro, yo pensé, no voy a dejar que te quiten esto. No voy a dejar que te hagan creer que ya no puedes. No voy a dejar que te roben tu dignidad. Mañana iríamos al abogado, y empezaría la guerra de verdad. Pero hoy, solo por hoy, habíamos sido libres. El despacho del abogado estaba en un edificio viejo de la Condesa, de esos edificios que tienen historia en cada grieta, con pisos de mosaico original y ventanas altas que dejan entrar demasiada luz. Subimos por el elevador. Mamá iba callada, nerviosa. Yo le había explicado esa mañana que íbamos a ver a un abogado, que solo era una consulta, que no tenía que preocuparse. «¿Pero por qué necesitamos un abogado, mija?» «Solo para estar seguras, mamá, para que nadie nos engañe». Ella asintió, pero apretó mi mano más fuerte. El licenciado Rodrigo Méndez nos recibió en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes, lentes de armazón grueso y esa manera de hablar pausada que te hace sentir que te está escuchando de verdad. «Buenos días, señora». «Buenos días, Clara. Siéntense, por favor». Nos sentamos. Mamá en el borde de la silla, con su bolsa sobre las piernas. Yo junto a ella. «Cuéntenme, ¿qué está pasando?» Respiré hondo y empecé a contar. Todo. Desde el día que Roberto llegó con los papeles de la procuración, desde las visitas cada vez más frecuentes preguntando por documentos, desde las insinuaciones de que mamá estaba olvidando cosas, y luego la conversación del jardín. «Tengo una grabación», dije sacando mi teléfono. «¿Puedo ponérsela?» «Por favor». Puse el audio. El licenciado Méndez escuchó en silencio, con los ojos cerrados, como si estuviera memorizando cada palabra. Cuando terminó, abrió los ojos y miró a mamá. «Señora Elena, ¿usted sabía de esto?» Mamá negó con la cabeza.
Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. No todavía. ¿No? Yo pensaba que solo querían ayudarme. ¿Usted firmó algún documento? No. Clara no me dejó. El licenciado me miró con aprobación. Hizo bien. Luego volvió a dirigirse a mamá. Señora, necesito hacerle algunas preguntas, solo para entender su situación. ¿Está bien? Sí. ¿Usted maneja sus propias cuentas bancarias? Sí. ¿Cobra usted su pensión personalmente? Sí. ¿Voy cada mes? ¿Paga sus servicios? Luz, agua, teléfono. Sí. Yo misma voy a pagar. ¿Sabe cuántas propiedades tiene? 3. Esta donde vivo, una que rento en la del Valle y otra en Coyoacán que también rento. ¿Sabe cuánto le depositan de renta cada mes? 12,000 pesos de una, 15,000 de la otra. El licenciado fue haciendo más preguntas. Fechas, nombres, números. Mamá respondió todo sin dudar, sin confundirse. Al final, el licenciado se recargó en su silla. Señora Elena, usted está perfectamente lúcida. No hay ningún indicio de demencia. Lo que sus hijos están planeando es fraude patrimonial. Y si llegan a conseguir una interdición bajo falsas acusaciones, es un delito grave. Mamá se llevó una mano al pecho. Pero son mis hijos. Lo sé, señora. Y créame que he visto muchos casos así, más de los que quisiera. La avaricia no distingue apellidos. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Varias cosas. Primero, vamos a llevar a la señora con 3 especialistas, un neurólogo, un geriatra y un psicólogo. Necesitamos dictámenes médicos que certifiquen su estado mental. Esos documentos serán nuestra primera línea de defensa. ¿Y si ellos de todas formas piden la interdición?, pregunté. Si lo hacen, nosotros la contestaremos. Presentaremos los dictámenes médicos y la grabación. Un juez escuchará eso y desechará la demanda de inmediato. Pero hay algo más. ¿Qué? Podemos adelantarnos. Podemos pedir una medida de protección patrimonial. Es como ponerle un candado legal a las propiedades de la señora. Nadie podrá vender, hipotecar o hacer nada sin una orden judicial, ni siquiera con procuración. ¿Cuánto tarda eso?, preguntó mamá. 2 semanas, máximo 3. Pero necesito que ustedes actúen normal, que no confronten a nadie todavía. Si ellos sospechan que ustedes saben, pueden acelerar sus planes. Mamá y yo nos miramos. Podemos hacerlo, dije. El licenciado nos entregó una tarjeta. Este es el número de los 3 médicos. Saquen citas lo antes posible. Y cualquier cosa, lo que sea, me hablan. A cualquier hora. Salimos del despacho. El sol estaba en lo alto. La calle llena de gente caminando con prisa. Mamá y yo caminamos despacio hasta un parque cercano. Nos sentamos en una banca. ¿Cómo llegamos a esto, Clarita? No lo sé, mamá. Yo les di todo. Estudios, casa, amor. ¿Dónde me equivoqué? No te equivocaste. Ellos se equivocaron. Pero yo soy su madre. Si ellos salieron así, algo hice mal. Mamá, mírame. Le tomé ambas manos. Tú eres una buena madre, la mejor. Roberto y Marina tomaron sus propias decisiones. Eso no es tu culpa. Ella lloró. Finalmente lloró. Ahí, en esa banca del parque, con la gente pasando a nuestro alrededor. Mamá lloró como no la había visto llorar desde el funeral de papá. Extraño a tu papá. Él sabría qué hacer. Él te diría que te defendieras, que no dejaras que nadie te pisoteara. ¿Tú crees? Lo sé. Nos quedamos ahí un rato más. Luego fuimos a comer tacos a un puesto que mamá conocía desde que era joven. Tacos de guisado, agua de horchata y ese silencio cómodo que solo existe entre personas que se entienden sin palabras. Esa tarde empecé a sacar citas con los médicos. El neurólogo podía ver a mamá el martes, el geriatra el miércoles, el psicólogo el jueves. Le expliqué a mamá que eran solo revisiones, que no tenía que asustarse. Pero yo no estoy loca, mija. Lo sé, mamá, pero necesitamos que un doctor lo diga, para que nadie pueda decir lo contrario. El martes fuimos al neurólogo, un hombre joven, de esos que te hablan con paciencia, como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Le hizo pruebas a mamá. Memoria, atención, orientación. Le preguntó fechas, nombres, direcciones. Le pidió que dibujara un reloj, que repitiera una serie de números. Mamá pasó todo. Al final, el doctor me llamó aparte. Su mamá está perfecta. Tiene la memoria de alguien de 60. No hay señales de deterioro cognitivo. Es más,
Está por encima del promedio para su edad. ¿Puede darme eso por escrito? Claro, le entregaré el dictamen en 3 días. El miércoles, el geriatra. Otra ronda de preguntas. Otra serie de pruebas. Mismo resultado. Su mamá es una mujer muy lúcida. Solo tiene el cansancio normal de su edad. Nada más. El jueves, el psicólogo. Este fue diferente. No hizo pruebas. Solo conversó con mamá. Durante 1 hora. Sobre su vida, sus recuerdos, sus miedos. Cuando salió, mamá tenía los ojos rojos otra vez, pero sonreía. Hacía años que no hablaba tanto de mí. ¿Qué te preguntó? Sobre tu papá. Sobre cómo fue criar a 3 hijos. Sobre qué siento ahora. ¿Y saben qué, mija? Fue bonito. Sentir que alguien quería escucharme de verdad. El psicólogo me entregó su evaluación ese mismo día. Paciente con capacidad mental plena, orientada en tiempo, espacio y persona. Sin indicios de depresión severa ni deterioro cognitivo. Muestra tristeza situacional comprensible dada su viudez y la edad, pero mantiene juicio crítico intacto. Conclusión. Apta para la toma de decisiones. Tenía todo. Los 3 dictámenes, la grabación, el abogado, pero todavía no podía hacer nada, porque Roberto y Marina no habían movido ficha, y yo necesitaba que lo hicieran. El viernes, Marina me llamó. Clarita, ¿cómo va mamá? Bien. ¿Por qué? Es que no hemos ido a verla. Hemos estado ocupados. Ella ha dicho algo sobre, ya sabes, ¿los papeles? No ha dicho nada. ¿Tú crees que los firme? No lo sé, Marina. Es su decisión. Sí, claro. Oye, Roberto y yo queremos ir el domingo, para hablar otra vez con ella. ¿Tú vas a estar? Sí. Siempre estoy los domingos. Perfecto. Entonces nos vemos ahí. Colgó. Mi corazón latía rápido. El domingo. En 3 días. Iban a presionar otra vez. Esa noche, mientras mamá veía su novela, yo me senté en la cocina con mi laptop. Busqué más información, casos similares. Leí historias de otras familias, otros hijos, otras traiciones, y entendí algo. Esto no era raro. Esto pasaba todos los días. Hijos que veían a sus padres como cajeros automáticos, como obstáculos entre ellos y el dinero. Encontré un artículo, Señales de abuso patrimonial en adultos mayores. Leí la lista. Familiares que preguntan insistentemente sobre finanzas, presión para firmar documentos legales, aislamiento del adulto mayor, acusaciones de demencia o incapacidad sin fundamento médico, control de cuentas bancarias sin consentimiento. Roberto y Marina cumplían 4 de 5. Todavía no controlaban las cuentas, pero ese era su plan. Cerré la laptop. Fui a la sala. Mamá seguía viendo su novela. Me senté junto a ella. ¿De qué trata hoy? De una mujer que descubre que su esposo le fue infiel durante 30 años. ¿Y qué va a hacer ella? No sé. Todavía no lo deciden, pero espero que se vaya. Que no se quede por lástima. ¿Tú te habrías ido? Si papá te hubiera hecho eso. Mamá me miró. Tu papá nunca me hizo eso. Pero si lo hubiera hecho, sí, me habría ido. Porque el amor que te hace pequeña no es amor. ¿Y qué es? Costumbre, miedo, pero no amor. Me quedé callada, pensando en esa frase. El amor que te hace pequeña no es amor. Roberto y Marina no amaban a mamá. La necesitaban su dinero, su silencio, su firma, pero no la amaban, porque el amor no planea en secreto. El amor no miente. El amor no llama ingenua a la hermana que cuida. El amor no dice, ella ni se va a dar cuenta. El sábado en la tarde, mamá estaba regando el jardín. Yo la observaba desde la ventana de la cocina. Se movía despacio, pero segura. Hablaba con las plantas. Les decía cosas. Ya, te toca tu agua. No te desesperes. Y pensé, esta mujer está entera. Esta mujer sabe quién es. Esta mujer no necesita que nadie la proteja. Pero el mundo insiste en decirle que sí. Que está vieja. Que está cansada. Que debe ceder el control. Y ella, porque es buena, porque confía, porque ama, empieza a creérselo. Pero yo no iba a dejar que se lo creyera. Esa noche, antes de dormir, abrí el diario otra vez. Ya era una costumbre, como rezar, o como hablar con alguien que ya no está, pero que de alguna manera sigue escuchando. Encontré una entrada del día que papá murió. Hoy se fue Paco, y con él una parte de mí, pero no toda. Porque él siempre decía, Elena,
Tú eres más fuerte de lo que crees, y el día que yo no esté, tú vas a demostrártelo. Y tenía razón, porque hoy lloré, pero mañana me voy a levantar, y voy a seguir, porque eso es lo que hacemos las mujeres de esta familia. Nos levantamos, cerré el diario, lo apreté contra mi pecho, y le susurré al silencio de mi cuarto. Mañana vienen, papá. Roberto y Marina van a presionar otra vez, y yo voy a tener que fingir, voy a tener que sonreír. Voy a tener que actuar como si no supiera nada, pero tú sabes que yo sé, y tú sabes que no voy a dejar que le hagan daño. Te lo prometo. A la mañana siguiente, domingo, llegué temprano a casa de mamá. Hicimos juntas el desayuno, tortillas a mano, frijoles refritos, café de olla con canela. ¿Estás nerviosa, mija? Un poco. ¿Y tú? También. Pero ya tomé una decisión. ¿Cuál? No voy a firmar nada, no hasta que entienda por qué lo necesitan tanto. Sonreí. Me parece bien, mamá. A las 11 tocaron la puerta. Roberto y Marina, puntuales, como siempre que venían a resolver cosas. Entraron. Saludos, besos, sonrisas. Todo tan falso que dolía. Nos sentamos. Mamá sirvió el café. Roberto sacó los papeles. Otra vez. Bueno, mamá, ya pasó una semana. ¿Lo pensaste? Mamá los miró. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirarlos a ellos. Sí lo pensé. ¿Y? Y quiero saber algo primero. Claro, mamá. Lo que quieras. ¿Por qué tienen tanta prisa? El silencio llenó la sala. Roberto se aclaró la garganta. No es prisa, mamá. Es prevención. Es cuidarte. Pero yo no necesito que me cuiden. No de esa manera. Marina intervino. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Entonces quédense a comer. Platiquen conmigo. Cuénteme de sus vidas. Eso sería lo mejor para mí. Roberto miró su reloj. Es que tengo una comida de trabajo, mamá. Y yo quedé de ver a Javier, dijo Marina. Mamá asintió despacio. Entiendo. Luego dijo algo que me sorprendió. Entonces esto no es por mí. Es por ustedes. ¿Qué quieres decir? Preguntó Roberto molesto. Que quieren que firme esos papeles para ustedes sentirse tranquilos, no para que yo me sienta tranquila. Mamá, eso no es justo. Sabes que no es justo, Roberto. Que vengas cada 15 días con papeles, pero que no vengas solo a verme, sin papeles, sin documentos, solo a ver cómo estoy. Roberto se levantó. Ya veo que alguien te está metiendo ideas en la cabeza. Nadie me mete nada. Tengo 82 años. Todavía sé pensar. Entonces piensa bien, mamá, porque si no nos dejas ayudarte no sé qué vamos a hacer. Y ahí estaba, la amenaza, sutil pero clara. Mamá no respondió, solo lo miró. Roberto recogió sus papeles. Marina lo siguió. Cuando cambies de opinión, nos hablas, dijo él desde la puerta. Y se fueron. Mamá se quedó sentada en su mecedora. Yo me senté en el piso, junto a ella. ¿Estás bien, mamá? No, pero voy a estarlo. ¿Qué quiso decir Roberto con eso de no sé qué vamos a hacer? Mamá suspiró. Que van a pedir la interdicción aunque yo no quiera. Ya lo decidieron. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco a mis hijos y sé cuándo mienten. La abracé. Y ahí, en esa sala donde crecí, donde jugué, donde aprendí a ser quien soy, entendí algo. La batalla ya no era silenciosa. La batalla estaba por comenzar. Pasaron 10 días de silencio. Roberto no llamó. Marina tampoco. Era como si hubieran decidido castigarnos con su ausencia. Pero mamá y yo no estábamos quietas. El licenciado Méndez presentó la medida de protección patrimonial. Un juez la aprobó en 48 horas. Las 3 propiedades de mamá quedaron protegidas. Nadie podía vender, hipotecar ni transferir nada sin orden judicial. Listo, dijo el licenciado por teléfono. Ahora esperamos. ¿Esperar qué? A que ellos se muevan, y créame, lo van a hacer. Tenía razón. El día 11, un lunes por la mañana, llegó un citatorio, para mamá, de un juzgado familiar. Demanda de interdicción por presunta demencia senil. Promoventes, Roberto Herrera Campos y Marina Herrera de Salazar. Mamá leyó el documento con manos temblorosas. Ya lo hicieron. Sí, mamá, ya lo hicieron. Llamé al licenciado. Llegó en 2 horas. Perfecto. Esto es lo que necesitábamos. Ahora podemos presentar nuestra defensa y contraatacar. La audiencia es en 3 semanas. Tiempo suficiente. ¿Qué va a pasar?, preguntó mamá.
Usted va a ir al juzgado. Un juez la va a entrevistar. Sus hijos van a presentar sus pruebas. Nosotros vamos a presentar las nuestras. Y usted va a hablar. ¿Yo? Usted, señora. Porque la mejor prueba de que alguien está lúcido es escucharlo hablar. Durante esos días, mamá y yo vivimos en una calma extraña. Desayunábamos juntas. Hacíamos las tareas de siempre. Pero había algo diferente, como si estuviéramos esperando una tormenta. Una tarde, mientras mamá bordaba, me preguntó: ¿Tú crees que soy buena madre, Clarita? Eres la mejor. Entonces, ¿por qué mis hijos me hacen esto? No tenía respuesta. Solo la abracé. El día de la audiencia llegó. Mamá se puso su traje azul marino. Yo me puse un vestido sencillo pero formal. El licenciado nos recogió temprano. En el auto, mamá iba callada, mirando por la ventana. ¿En qué piensas?, le pregunté. En que hoy voy a ver a mis hijos en un tribunal, como si fueran extraños. Ellos decidieron esto, mamá, no tú. Llegamos al juzgado. Sala 7. Había gente esperando, y ahí estaban. Roberto con traje gris, Marina con vestido negro, como si fuera a un funeral. Nos vieron, no saludaron, solo desviaron la mirada. Entramos a la sala. La jueza era una mujer de unos 50 años, cabello corto, mirada seria, pero no cruel. Bien, caso número 3847, demanda de interdicción contra la señora Elena Herrera, viuda de Campos. Promoventes presentes. Demandada presente. Empecemos. El abogado de Roberto se levantó, presentó su caso, habló de olvidos, de confusiones, de deterioro evidente. Meritísima, la señora Elena ya no está en condiciones de manejar su patrimonio. Sus hijos, preocupados por su bienestar, solicitan la interdicción para protegerla. Luego llamó a un testigo, una vecina que dijo haber visto a mamá desorientada en la calle. El licenciado Méndez se levantó. Señora, ¿cuándo vio usted a la señora Elena desorientada? Hace como 3 meses. ¿Y volvió a verla así? Pues, no. ¿Habla usted regularmente con la señora Elena? No mucho. Solo saludos. Gracias. Sin más preguntas. Entonces, el licenciado Méndez presentó nuestra defensa. Los 3 dictámenes médicos. Proyectó en una pantalla los resultados de las pruebas. Mostró fechas, números, capacidades. Como puede ver, meritísima, no hay evidencia médica de demencia. Luego dijo algo que me sorprendió. Y ahora, con su permiso, quisiera presentar una prueba adicional. Sacó su laptop. Conectó el audio. Esto fue grabado 2 semanas antes de que los promoventes presentaran esta demanda. Y puso la grabación, la del jardín, las voces de Roberto y Marina planeando todo. El silencio en la sala fue absoluto. Roberto palideció. Marina empezó a temblar. La jueza escuchó completo, sin interrumpir. Cuando terminó, miró a Roberto y Marina. ¿Alguna declaración? El abogado de ellos se levantó. Meritísima, solicito retirarme del caso. Y se fue. Así, dejándolos solos. La jueza respiró hondo. Señora Elena, ¿desea decir algo? Mamá se levantó, despacio, elegante, con esa dignidad que nadie le podía quitar, y dijo: Sí, señoría, quiero hablar. Mamá se paró frente a la jueza. Yo la veía desde mi asiento y pensaba: ahí está la mujer que me crió, la que se levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno de papá antes de que se fuera a trabajar, la que cosió uniformes cuando no teníamos dinero, la que nunca se rindió. Señoría, empezó mamá, con voz tranquila, hace 82 años nací en un pueblo de Oaxaca. Llegué a la Ciudad de México con 16 años, sin saber leer bien. Trabajé como sirvienta, como vendedora, como lo que fuera. A los 25 conocí a Paco, mi esposo. Nos casamos sin nada, literalmente sin nada. Dormíamos en un cuarto prestado. La jueza la escuchaba con atención. Tuvimos 3 hijos, Roberto, Marina, Clara. Los 3 nacieron en hospitales públicos porque no teníamos seguro. Yo trabajaba de día limpiando casas. Paco trabajaba de noche en la fábrica. Así compramos nuestra primera casa. No nos la regalaron. La pagamos en 20 años. Roberto miraba el piso. Marina tenía los ojos cerrados. Cuando Paco murió, yo tenía 77 años. Muchos me dijeron que vendiera todo, que me fuera a vivir con alguno de mis hijos. Pero yo no quise, porque esa casa la construimos juntos, y mientras yo pueda, la voy a cuidar. Mamá respiró hondo. Escuché la grabación que mi hija presentó.
Hace semanas que la escuché. ¿Y saben qué fue lo que más me dolió? No que quisieran mi dinero, fue que pensaran que yo no me iba a dar cuenta, que me creyeran tonta. Mamá, no es así, dijo Roberto desde su asiento. La jueza lo calló con la mirada. Mamá continuó. Yo sé que olvido cosas, sé que me canso, pero eso no significa que esté perdida. Significa que tengo 82 años y que a veces la memoria decide guardar lo importante y olvidar lo que no importa. Se volvió hacia Roberto y Marina. Ustedes son mis hijos, los quiero, pero no voy a dejar que me quiten mi dignidad. Si necesitan dinero, podemos hablar. Si necesitan ayuda, estoy aquí, pero no me voy a dejar anular. Marina empezó a llorar. Roberto seguía con la cabeza baja. Y a usted, señoría, le pido que archive esta demanda, no porque quiera castigar a mis hijos, sino porque quiero que entiendan que aún estoy aquí, que aún soy yo. Mamá se sentó. Yo le tomé la mano. Estaba temblando. La jueza cerró su carpeta. Demanda desechada, no solo por falta de pruebas médicas, sino por evidencia de mala fe en los promoventes. Señores, Roberto y Marina Herrera, quedan amonestados. Cualquier nuevo intento de interdicción sin fundamento será sancionado penalmente. La señora Elena Herrera mantiene plena capacidad legal. Caso cerrado. Golpeó con su mazo. Salimos del juzgado. Mamá caminaba despacio. Roberto y Marina se quedaron adentro. En la calle, mamá se detuvo. ¿Hice bien, mija? Hiciste perfecto, mamá. Entonces, ¿por qué me siento tan vacía? Porque ganar no siempre se siente como victoria. A veces se siente como pérdida. Llegamos a casa. Mamá se sentó en su mecedora y no se movió en horas. Solo miraba el jardín. Yo preparé té. Se lo llevé. Lo tomó en silencio. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Me dijo de pronto. ¿Qué, mamá? Que gané. Pero perdí algo que nunca voy a recuperar. ¿Qué perdiste? La ilusión de que mis hijos me amaban más que al dinero. No supe qué decir. Solo me senté a su lado. Esa noche, mamá abrió su diario. Escribió algo. Luego lo cerró y me lo entregó. Léelo cuando yo ya no esté. No antes. Mamá, no digas eso. No es tristeza, mija. Es orden. Quiero que sepas qué sentí hoy. Guardé el diario. Y entendí que a veces uno gana batallas, pero pierde pedazos del corazón. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Después del juicio, mamá tomó una decisión que nadie esperaba. Voy a donar todo. Estábamos desayunando. Yo casi escupo el café. ¿Qué? Las 3 casas, los ahorros, todo. Lo voy a donar a una fundación de apoyo a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Mamá, no tienes que hacer eso. Sí tengo que hacerlo, por 2 razones. La primera, para que Roberto y Marina entiendan que el dinero que tanto querían ya no existe. La segunda, para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. ¿Y tú con qué vas a vivir? Con mi pensión. Es suficiente. Y esta casa es mía. Me la quedo. Las otras 2, que se vayan a donde sirvan. ¿Ya lo pensaste bien? Lo pensé toda la noche. Llamamos al licenciado Méndez. Cuando le contamos, se quedó callado un momento. Señora Elena, eso es extraordinario, pero necesito que esté segura. Una vez que done, no hay vuelta atrás. Estoy segura. ¿Y sus hijos? Que construyan su vida como yo construí la mía, sin herencias, sin atajos. 2 semanas después, los papeles estaban listos. Mamá firmó la donación. Las 2 casas pasaron a la Fundación Esperanza Digna. Los ahorros también. Roberto se enteró porque el inquilino de la casa en la del Valle le avisó que ahora depositaría a otra cuenta. Me llamó furioso. ¿Qué hiciste, Clara? Yo no hice nada. Mamá decidió. Esa es nuestra herencia. No, Roberto. Era su dinero. Y ella decidió qué hacer con él. La convenciste tú. Siempre has sido una víbora. No, Roberto. Yo solo la acompañé. La decisión fue de ella. Colgó. Marina me mandó un mensaje días después. Espero que estés feliz. Nos quitaste todo. Le respondí. Yo no les quité nada. Ustedes solitos se lo quitaron. No volvió a escribir. Mamá, en cambio, parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Sabes qué se siente, mija? Paz. Por primera vez en meses, siento paz. ¿No te arrepientes? Para nada. Ese dinero era una cadena,
Para ellos y para mí, ahora somos libres. ¿Libres? Ellos libres de la tentación, yo libre de la preocupación, y otras viejas como yo, libres del abuso. Había algo sabio en eso, algo que solo alguien de 82 años podía entender. Pasaron semanas, luego meses. Roberto y Marina no volvieron. Ni una llamada, ni una visita. Nada. Mamá dejó de esperarlos, dejó de poner la mesa para 4 en Navidad. Dejó de comprar el pan que a Roberto le gustaba. Dejó de hacer las galletas que Marina pedía. ¿Ya no van a venir, verdad, mija? No lo sé, mamá. Yo sí sé. Y está bien. Duele, pero está bien. Un domingo, mientras regábamos el jardín juntas, mamá me dijo, ¿sabes cuál fue mi error? ¿Cuál? Pensar que el amor se heredaba, que porque yo los amé, ellos me amarían de vuelta. Pero el amor no funciona así. El amor es una decisión, y ellos decidieron otra cosa. ¿Qué decidieron? La comodidad, el dinero, el orgullo, todo menos el amor. ¿Los perdonas? Mamá se quedó callada un momento. Luego dijo, los perdono porque si no los perdono, yo sigo encadenada a lo que me hicieron. Pero perdonar no significa olvidar, ni confiar de nuevo, significa soltar. ¿Y cómo se suelta? Dejando que el tiempo haga su trabajo. El tiempo siempre hace justicia, mija. Siempre. No entendí bien qué quiso decir, hasta meses después, porque la vida tiene su manera de cobrar deudas. Una tarde, 6 meses después del juicio, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Clara Herrera? ¿Sí? Habla del Hospital General. Su hermano Roberto está internado. Sufrió un infarto. Están preguntando por familiares. Colgué. Fui a casa de mamá. Se lo conté. Ella no lloró. Solo asintió. ¿Quieres ir a verlo? Le pregunté. ¿Tú quieres que vaya? No sé, mamá. Es tu decisión. Ella respiró hondo. Vamos, pero no porque tenga que perdonar nada más, sino porque no quiero arrepentirme después. Llegamos al hospital. Roberto estaba en terapia intensiva. Lucía, su esposa, estaba afuera de la sala, con los ojos rojos. Elena, Clara, gracias por venir. ¿Cómo está? Preguntó mamá. Grave. Los doctores dicen que tuvo mucho estrés, problemas financieros, deudas. Su empresa quebró hace 2 meses. Mamá no dijo nada, solo asintió. Entramos a verlo. Roberto estaba conectado a máquinas. Se veía pequeño, vulnerable. Nada del hombre arrogante que había querido quitarle todo a su madre. Cuando nos vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, aquí estoy, mijo. Perdón por todo. Mamá le tomó la mano. Ya, descansa. ¿Me perdonas? Ya te perdoné hace mucho. Ahora perdónate tú. Roberto cerró los ojos. Mamá se quedó ahí, sosteniendo su mano, como cuando él era niño y tenía pesadillas. Salimos media hora después. En el pasillo, Lucía nos contó. Después de lo del juicio, Roberto cayó en depresión. Perdió clientes. Nadie quería trabajar con él después de que se supo lo que intentó hacerle a Elena. La empresa se vino abajo. Tuvimos que vender la casa. Ahora vivimos rentando. Mamá la escuchó en silencio. Lo siento, Lucía. Yo también, Elena. Yo también. En el taxi de regreso, mamá miraba por la ventana. ¿En qué piensas?, le pregunté. En que la vida cobra sus cuentas. No hace falta que nosotros cobremos nada. La vida se encarga. ¿Te da tristeza verlo así? Sí, porque sigue siendo mi hijo. Pero también entiendo que esto es consecuencia de sus decisiones. No castigo, consecuencia. ¿Cuál es la diferencia? El castigo lo impone alguien más. La consecuencia viene sola. Roberto eligió la avaricia, y la avaricia lo dejó vacío. 2 semanas después, Marina apareció en casa de mamá, sin avisar, con los ojos hinchados. «Mamá, ¿puedo pasar?» Mamá la miró un momento. Luego se hizo a un lado. «Pasa». Nos sentamos en la sala. Marina lloraba sin parar. Javier me dejó. Dice que no puede estar con alguien que intentó hacerle eso a su propia madre. Dice que no puede confiar en mí. «¿Y por eso vienes?», preguntó mamá, sin crueldad pero sin dulzura. «Vengo porque no tengo a nadie más. Todas mis amigas se alejaron. En el club ya no me hablan. Estoy sola, mamá. Todos estamos solos, Marina. Tarde o temprano, todos aprendemos eso. ¿Me odias? No te odio. Pero tampoco te puedo abrazar como antes, porque ya no eres la hija que yo crié. Eres la mujer que eligió el dinero sobre el amor». Marina sollozaba.
Quiero que me perdones. Ya te perdoné. Pero perdonar no significa que volvamos a ser lo que éramos. Eso se rompió. Y algunas cosas rotas no se pegan. Marina se quedó ahí, llorando, esperando algo más. Pero mamá no le dio más. Puedes venir cuando quieras. La puerta no está cerrada, pero tampoco está abierta como antes. Eso lo decides tú. Marina se fue. Mamá se sentó en su mecedora. ¿Hice bien? Hiciste lo justo, mamá. Lo justo duele igual que lo injusto, pero lo justo te deja dormir tranquila. Esa noche, mamá escribió en su diario. Yo la vi desde la puerta de su cuarto. La luz de la lámpara iluminaba su rostro cansado, pero sereno. Cuando terminó, cerró el diario y me vio. Ven, siéntate. Me senté en su cama. ¿Sabes qué escribí? No, que aprendí algo estos meses, que el perdón no es para quien te lastimó, es para ti, para que puedas seguir, sin rencor, sin venganza, solo con la paz de saber que hiciste lo correcto. ¿Y qué fue lo correcto, mamá? Defenderme sin destruirlos, perdonarlos sin olvidar, y seguir, aunque duela. Me abrazó, y en ese abrazo entendí que mi madre era más fuerte que todos nosotros juntos. Un año después del juicio, la vida encontró su propio ritmo. Mamá y yo seguíamos con nuestra rutina. Lunes al mercado, martes de limpieza, miércoles de novela, domingos de cocina juntas. Pero algo había cambiado. Mamá sonreía más, como si hubiera soltado algo que cargaba desde hacía tiempo. ¿Sabes qué descubrí, mija? ¿Qué, mamá? Que puedo ser feliz sin ellos. No es que no los quiera, pero ya no los necesito para estar bien. Un jueves por la tarde, mientras bordábamos juntas en el patio, llegó el director de la Fundación Esperanza Digna. Un señor de unos 60 años, con cara amable. Señora Elena, quería agradecerle personalmente. Con su donación pudimos abrir una casa de acogida para adultos mayores en situación de abuso. Ya tenemos 15 mujeres viviendo ahí, seguras, protegidas. Mamá sonrió, una sonrisa suave pero profunda. ¿Puedo conocerlas? Claro, cuando guste. La semana siguiente fuimos. La casa estaba en Coyoacán. Era hermosa. Jardín grande, habitaciones luminosas, comedor amplio. Las mujeres nos recibieron con abrazos. Señoras de 70, 80 años, todas con historias similares. Hijos que las habían maltratado, familias que las habían abandonado. Una de ellas, doña Rosario, de 78 años, le dijo a mamá: «Usted nos salvó, literalmente. Mi hijo me tenía encerrada en un cuarto. Me quitaba mi pensión, me decía que estaba loca, hasta que la trabajadora social me sacó de ahí y me trajo aquí. Y todo gracias a usted». Mamá la abrazó y lloró, pero no de tristeza, de alivio. «No me agradezca. Yo solo hice lo que debía». «No, señora. Usted hizo lo que pocos hacen. Convertir su dolor en esperanza». En el taxi de regreso, mamá iba callada, mirando por la ventana. «¿En qué piensas?», le pregunté. «En que esas mujeres son yo, y yo soy ellas, y que tal vez todo esto pasó para que ellas tuvieran un lugar seguro». «¿Ya no te duele lo de Roberto y Marina?». «Sí me duele, pero duele diferente, como cuando te quitas una espina. Duele sacarla, pero después puedes caminar sin dolor». Los meses pasaron. Roberto salió del hospital. Tuvo que cerrar su empresa. Consiguió trabajo como empleado en una compañía de logística. Ya no era el empresario exitoso. Era un hombre más, con un sueldo, con deudas, con humildad forzada. Lucía me llamó una vez para contarme: «Roberto ha cambiado, Clara. Está más tranquilo, más humilde. Creo que lo que pasó lo hizo entender muchas cosas. ¿Quiere ver a mamá? Tiene miedo de que lo rechace. Mamá no rechaza a nadie, pero tampoco olvida. Lo sé. Marina se divorció. Javier se quedó con la casa en Polanco. Ella tuvo que mudarse a un departamento pequeño en la Narvarte. Consiguió trabajo dando clases de inglés. Ya no iba al club. Ya no usaba bolsas de marca. Me la encontré una vez en el metro. Sí, en el metro. Marina, que toda su vida dijo que el metro era para la chusma. Nos miramos. Ella bajó la vista. «Hola, Clara». «Hola, Marina. ¿Cómo está mamá?» «Bien, feliz. ¿Puedo ir a verla?» «Siempre puedes ir. La puerta está abierta, pero ya no es como antes». «Lo sé». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo misma cerré esa puerta». «No la cerraste.
La rompiste. ¿Crees que algún día se pueda reparar? No lo sé, Marina. Eso depende de ti y del tiempo. Se bajó en la siguiente estación. Yo seguí mi camino. Un sábado, 2 años después del juicio, tocaron la puerta. Era Roberto, solo, sin Lucía, sin abogado, sin papeles. Mamá lo vio desde la ventana. Respiró hondo. ¿Quieres que lo corra?, le pregunté. No, déjalo pasar. Roberto entró. Se veía diferente. Más delgado, más viejo, más cansado. «¿Mamá? Hijo». Se quedaron viéndose un momento. Luego Roberto se quebró. «Perdón, perdón por todo. No vengo a pedir nada. Solo a decirte que tenías razón. En todo». Mamá no dijo nada. Solo esperó. Perdí todo. La empresa, la casa, el respeto. Perdí todo lo que creía importante. ¿Y saben qué fue lo peor? Que en medio de toda esa pérdida, lo único que quería era hablar contigo, pedirte consejo, escuchar tu voz. Y no podía, porque yo mismo destruí ese derecho. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó mamá, sin dureza, pero sin dulzura. Nada, solo que sepas que entendí, que el dinero que tanto quise no me dio nada, y que el amor que desprecié era lo único que importaba. Mamá asintió despacio. «Siéntate, voy a hacer café». Roberto se sentó. Yo me quedé en la cocina con mamá. «¿Vas a perdonarlo?». «Ya lo perdoné hace mucho, mija. Pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes». «Entonces, ¿qué significa?». «Significa que puedo verlo sin odio, que puedo hablar con él sin rencor, pero también sin ilusiones». Tomamos café los tres, en silencio. Un silencio incómodo pero necesario. Roberto se despidió media hora después. «¿Puedo volver?». «Puedes venir, pero ya no como hijo que espera herencia, sino como hijo que aprende a querer sin esperar nada». «Entiendo». Se fue. Mamá se quedó en su mecedora. «¿Hice bien?», me preguntó. «Hiciste perfecto, mamá». Semanas después, Marina también vino, con menos drama, con más humildad. «Mamá, conseguí trabajo. No es gran cosa, pero es honesto, y me di cuenta de que toda mi vida viví del dinero de Javier. Nunca supe lo que costaba ganarse las cosas». «¿Y ahora lo sabes?», preguntó mamá. «Ahora lo estoy aprendiendo». Mamá le sirvió té. Hablaron 1 hora, de cosas simples, del trabajo de Marina, de cómo estaba aprendiendo a vivir sola, de cómo extrañaba las galletas de mamá. «Puedo enseñarte a hacerlas», dijo mamá. «¿En serio?». «Sí, pero no para que las comas tú, para que las hagas tú, y aprendas que las mejores cosas se hacen con paciencia». Marina lloró. Mamá no la abrazó, pero le puso una mano en el hombro. Era un inicio, no una reconciliación completa, pero un inicio. Los meses siguieron. Roberto venía cada 15 días, nunca pedía nada, solo platicaba, sobre su trabajo, sobre cómo estaba pagando sus deudas, sobre cómo había aprendido a vivir con menos. Marina venía 1 vez al mes. Aprendió a hacer las galletas, luego aprendió a hacer el mole, luego aprendió a bordar. Mamá las recibía, con amabilidad, pero sin olvidar. Una tarde le pregunté, «¿Ya los perdonaste del todo?». «El perdón no es un momento, mija, es un proceso. Cada día elijo perdonar, cada día elijo soltar un poco más el rencor, pero eso no significa que olvide lo que pasó». «¿Y ellos?». «Ellos están aprendiendo lo que yo aprendí hace muchos años, que la vida se construye, no se hereda, y que el amor verdadero no espera recompensa». Un domingo, 3 años después del juicio, estábamos los 4 en casa de mamá. Roberto, Marina, mamá y yo. Hicimos la comida juntos. Roberto cortó las verduras. Marina hizo las tortillas. Yo preparé la salsa. Mamá supervisó todo desde su silla, con ese ojo crítico pero cariñoso que siempre tuvo. Comimos en la mesa del comedor, la misma mesa donde comíamos cuando papá vivía. Era diferente, más silencioso, más cuidadoso, pero era algo. Después de comer, Roberto lavó los platos. Marina barrió. Yo guardé la comida. Mamá nos miraba desde la sala. «¿Sabes qué, mija?», me dijo cuando nos quedamos solas. «¿Qué, mamá?». «Que la justicia llegó, no como yo pensaba, no con castigos ni venganzas, sino con esto, con verlos aprender, con verlos crecer, con verlos entender. ¿Ya no te duele?». «Siempre me va a doler, pero ya no me destruye». Esa noche, cuando todos se fueron, mamá sacó su diario. Escribió algo. Luego me lo mostró.
Hoy entendí que la justicia más grande no es ver caer a quien te lastimó, es verlo levantarse diferente, es verlo aprender y seguir viviendo tu vida con paz, con dignidad, con amor propio intacto. Cerró el diario. La vida siempre cobra sus deudas, Clarita, pero no como nosotros creemos. La vida no cobra con destrucción, cobra con lecciones. Y la lección más dura es vivir con las consecuencias de lo que elegiste. ¿Roberto y Marina aprendieron? Están aprendiendo. Y eso es suficiente. Han pasado 5 años desde aquel domingo en el jardín. 5 años desde que escuché a mis hermanos planear quitarle todo a mamá. Hoy tengo 63 años. Mamá tiene 87. Sigue viviendo en su casa. Sigue regando su jardín. Sigue haciendo café en las mañanas. Pero algo cambió en ella. O tal vez siempre estuvo ahí y yo no lo había visto. Una fuerza tranquila. Una sabiduría que no viene de los libros, sino de haber vivido. Roberto viene cada semana ahora. Trae flores. A veces trae pan dulce. Se sienta en el patio con mamá y platican. De cosas simples. Del clima, de sus nietos, de la vida. Ya no habla de negocios. Ya no presume. Ya no miente. Marina viene los sábados. Aprendió a cocinar. Hace mole casi tan bueno como el de mamá. Casi. Todavía le falta el secreto que mamá dice que solo se aprende con paciencia. El secreto del mole, dice mamá, es el tiempo. No se puede apresurar, como el perdón. A veces, cuando estamos todos juntos, hay silencios largos, silencios donde antes había risas, pero ya no son silencios incómodos. Son silencios de gente que aprendió a estar sin llenar cada espacio con palabras. La semana pasada, Roberto me buscó afuera mientras mamá dormía su siesta. Clara, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú crees que mamá nos perdonó de verdad? Sí. Entonces, ¿por qué siento que todavía hay una distancia? Porque la hay, Roberto. Y siempre va a estar. ¿Por qué? Porque ustedes rompieron algo que no se puede pegar. La confianza. Mamá los perdonó. Pero eso no significa que confíe en ustedes como antes. Roberto asintió despacio. ¿Y tú? ¿Tú me perdonaste? Lo pensé. De verdad lo pensé. Estoy en proceso. Algunos días sí. Otros días recuerdo esa tarde en el jardín y me cuesta. Pero estoy tratando. Entiendo. Y gracias. Por haber cuidado a mamá. Por haber sido tú. Yo no fui héroe, Roberto. Solo hice lo correcto. A veces lo correcto es lo más difícil. Hace 2 meses, mamá me llamó un jueves en la mañana. Mija, ven, tengo que decirte algo. Llegué en 20 minutos. Estaba sentada en la sala, con una carpeta sobre sus piernas. Siéntate. Me senté. Hice mi testamento nuevo. Mamá, déjame terminar. Ya no tengo las casas ni los ahorros, pero tengo esta casa, y tengo mi pensión. Esta casa es para ti. La pensión se acaba cuando yo me acabe. Pero hay algo más. Abrió la carpeta, sacó unos papeles. Le dejé algo a Roberto y algo a Marina. No dinero, algo mejor. ¿Qué? Una carta, para cada uno, explicando todo lo que aprendí, todo lo que quise decirles y nunca supe cómo, para que cuando yo ya no esté, sepan que los seguí queriendo, pero que el amor también tiene límites. ¿Puedo leerlas? No, son para ellos, pero quiero que tú las entregues, cuando llegue el momento. Mamá, no hables así. Mija, tengo 87 años. No es hablar mal, es hablar con realidad. Y quiero dejar todo en orden, sin deudas, sin rencores, solo con paz. Guardó los papeles. Luego me miró con esos ojos que me vieron nacer, crecer, equivocarme y levantarme. ¿Sabes qué fue lo más importante que aprendí de todo esto? ¿Qué, mamá? Que uno no puede controlar lo que otros hacen, pero sí puede controlar cómo responde. Yo pude haberme llenado de odio, pude haberme vengado, pudo haberles cerrado la puerta para siempre, pero elegí otra cosa. ¿Qué elegiste? Elegí mi dignidad, elegí mi paz, y elegí perdonar sin olvidar, porque el perdón no es para ellos, es para mí, para poder dormir tranquila, para poder mirarme al espejo y saber que hice lo correcto. ¿Y fue lo correcto? No lo sé, mija. A veces todavía me pregunto si fui muy dura, o si fui muy blanda, pero al final del día hice lo que mi corazón me dictó, y eso tiene que ser suficiente. Me abrazó, y en ese abrazo sentí todo, el dolor, la fuerza, el perdón, la sabiduría. Ayer fue domingo. Vinieron Roberto y Marina,
Hicimos comida juntos. Mamá nos contó historias de cuando éramos niños, de cuando Roberto se cayó del árbol y ella pensó que se había matado, de cuando Marina se cortó el cabello sola y quedó como payaso, de cuando yo me perdí en el mercado y ella me encontró llorando junto a un puesto de flores. Reímos, de verdad reímos, no como antes, pero reímos. Y cuando se fueron, mamá y yo nos quedamos en el patio, viendo las estrellas, como hacíamos con papá. ¿Sabes qué me gustaría, mija? ¿Qué, mamá? Que cuando yo me vaya no me lloren con tristeza, que me recuerden con esta historia, con todo lo que pasó, para que otras mujeres sepan que se puede sobrevivir, que se puede perdonar y que se puede seguir. Lo voy a recordar todo, mamá. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Hoy, mientras escribo esto en mi cuaderno, pienso en todo lo que vivimos y entiendo algo que antes no entendía. Esta historia no es sobre venganza, no es sobre justicia humana, es sobre dignidad, es sobre elegir quién quieres ser cuando todo se derrumba, es sobre aprender que el amor verdadero no es el que te conviene, es el que te sostiene cuando nadie más lo hace. Mamá me enseñó que una mujer fuerte no es la que nunca cae, es la que se levanta, una y otra vez, hasta que ya no hay más caídas, y que el perdón más difícil no es perdonar a quien te lastima, es perdonarte a ti misma por haber confiado. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a defender su dignidad, a no dejarse anular por sus propios hijos, habrá valido la pena. Si alguien que está pasando por algo similar lee esto y entiende que no está loca, que no está sola, que su dolor es válido y su fuerza es real, entonces todo tuvo sentido, porque al final del día no nos llevaremos nada. Ni casas, ni dinero, ni títulos. Solo nos llevaremos lo que fuimos y las huellas que dejamos en otros. Mamá dejó huellas profundas. En mí, en esas 15 mujeres de la casa de acogida, en Roberto y Marina, que aprendieron a su manera, y yo espero dejar las mías también. No como la hija perfecta, sino como la hija que estuvo, que cuidó, que defendió, que amó sin condiciones, pero también sin permitir el abuso. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Puede hacer que alguien entienda que no está sola, que su dolor importa y que merece dignidad. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Porque siempre hay una próxima historia. Siempre hay una mujer con algo que contar. Y siempre habrá alguien que necesita escuchar. Cada día, una mujer, una lección de vida.